Buenas, continuamos con la resolución de los ejercicios de costos. Vamos a terminar con este ejercicio de omega, no sin antes recordar que estamos en el mes de la patria, que mantengamos las medidas que nos protejan a todos y que sobre todo recordemos que en 200 años de independencia, ¿qué significa en el día de hoy ser libre para cada uno de nosotros? Entonces, procedemos a hacer el estado de costos y luego, como hemos comentado al principio, nos devolvemos a hacer las tasas de aplicación. El estado de costos es un formato que, igual que todos los balances, va a tener el nombre de la compañía, el tipo de estado y la fecha para el que está hecho. En este ejercicio no tenemos un inventario inicial, iniciamos de cero. Tenemos una serie de compras que nosotros fuimos realizando y las vamos a ir buscando por acá en el estado. Entonces, nosotros sabemos que estos fueron compras. Y aquí, entonces, va a ser muy importante que podamos, cuando estemos haciendo la mayorización, poner el detalle de cuáles son los movimientos, sobre todo en los costos indirectos de fabricación y en el inventario de materiales y suministros, que vamos a tener en otras ocasiones devoluciones, fletes, descuentos, y estas partidas son importantes a la hora de detallarlas en el estado de costos. Entonces tenemos unas compras que son de 300. No tenemos fletes, no hay devoluciones, no hay descuentos. Entonces esto nos lleva a una operación. Vamos a tomar las compras, le vamos a sumar los fletes sobre compras, le quitamos las devoluciones y le quitamos los descuentos. ¿Ok? El material disponible va a ser igual a tomar el inventario inicial y sumarle las compras netas. Como no había nada de inventario inicial, pues mantenemos los mismos 300. Ahora vamos a restarle el inventario final de materiales y suministros. Esto es para determinar cuánto fue lo usado. Entonces, el inventario final de materiales y suministros fue 100. Significa que a los 300 le quito 100 y tengo 200 de material usado. De estos material usado, ¿cuánto fue indirecto? Entonces revisamos por acá la mayorización y resulta que dentro del indirecto habían 50.000 que era material indirecto. Entonces, los 200.000 menos los 50 que es indirecto sería el material directo usado. A esto le vamos a agregar la mano de obra directa usada, que es la que tenemos en la producción en proceso de mano de obra. Y también le vamos a agregar los costos indirectos de fabricación aplicados. Estos costos indirectos de fabricación aplicados son los 75.000. Hacemos la suma de estos tres elementos y entonces vamos a tener que el costo de manufactura es 400, que incluye material directo, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación aplicados. Ahora, le vamos a sumar el inventario inicial de producción en proceso. No había producción en proceso. Y le vamos a quitar el inventario final de producción en proceso. Como todo se entregó, todo se terminó, no quedó. Entonces, los 400 más el inventario inicial menos el inventario final siguen siendo 400. Ahora más el inventario inicial que había de producto en proceso sigue siendo 0. No teníamos nada previo. Más este inventario. Ahora menos el inventario final de producto en proceso. Lo entregamos todo, entonces no nos quedó nada. Entonces 400 menos nos quedan los mismos 400. Ahora vamos a ver los costos reales. ¿Cuánto fueron los costos reales? Bueno, esto lo sé yo tomando el total de los costos que tenía en el CIF. El total de los costos que yo tenía en el CIF eran 80. Luego los costos indirectos aplicados eran 75. Que estos salen de aquí de los CIF aplicados. Entonces tenemos una diferencia entre esos dos. Es la diferencia entre los reales y los aplicados. En este caso, si la diferencia me hubiera dado negativa, entonces el negativo lo que viene automáticamente es a restar acá. Al darme positiva, automáticamente me hace la suma junto con el costo de ventas. O sea
el total de costo-ventas real es de 405. Si nosotros revisamos la T de costo de ventas, también nos dio 405. Eso nos dice que es correcto. ¿Ok? Entonces es importante aquí en el estado de costos que pongan los números, se haga la resta y si quedó en negativo, que se quede en negativo, porque eso nos ayuda a llevar el dato real. Y finalmente las tasas de aplicación es una fórmula. Esta fórmula lo que nos lleva es a determinar la relación entre los diferentes elementos. ¿Cuáles? Los costos indirectos estimados divididos entre cada una de las variables. Entonces, ¿cómo se calculan? Vamos a tener lo siguiente. Voy a tomar los costos indirectos estimados y los voy a dividir entre las unidades a producir. Los voy a tomar y los voy a dividir entre el material directo usado. Tomo los CIF. Ahora, ¿cuál es el que debo usar normalmente en una empresa? El que después de un proceso estadístico haya determinado que más se acerque a la realidad. Entonces, ¿cuál de estos es el correcto? El que estadísticamente en la empresa se haya determinado que es más cerca de la realidad. Así de simple. No nos complicamos más con esto. Y listo. Entonces tenemos aquí que los factores son 0,850, 0,425, 0,283, 1700 y 3000, perdón, 1,700 y 3,864. Esos son los factores que se utilizarían. ¿Cuál sería el correcto? El que de acuerdo con la experiencia se acerque más a la realidad. De hecho, este factor del que estamos hablando aquí, si lo analizamos aquí en los enunciados, nos dicen que es un 50% de materiales usados. Quiere decir que después de un tiempo de usar la estadística, aquí con el tema del material directo, se determinó que la mitad del material directo era el que mejor se aplicaba al CIF. Entonces por ahí es que viene ese cálculo y para eso es que sirven estas tasas. Muy bien, con esto terminamos el video.